¿Qué tal, queridos amigos? Estamos celebrando un domingo más de la fiesta de la resurrección del Señor en la Pascua. En una de las antiguas exhortaciones de la liturgia greco-ortodoxa leemos: esta es la Pascua felicísima, la Pascua del Señor, la Pascua santísima. Abracémonos mutuamente con alegría, ya que en ella ha venido a remediar nuestra tristeza. Es hoy el día de la resurrección. Resplandezcamos de gozo. Abracémonos, llamemos hermanos aún a los que nos odian. Depongamos toda clase de resentimientos en atención a la resurrección del Señor. Escuchemos pues, queridos amigos, qué nos dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El Evangelio tomado de Juan nos dice cómo se llega a esta alegría del resucitado. Exploremos la experiencia pascual de este pasaje maravilloso. La aparición de Jesús resucitado a su comunidad en el primero como en el segundo domingo de Pascua. En estos pasajes se desarrollan diversos caminos al interior de los discípulos. Del miedo pasan a la alegría, del oír al experimentar, del ver al creer, del recibir al dar, del creer al testimoniar. Reflexionemos en los elementos más significativos. Primero, tenemos que decir que el primer domingo se va abriendo paso a paso. En la oscuridad de la madrugada, María Magdalena había encontrado el sepulcro vacío. Durante el mismo día, Magdalena se había convertido en 2 ocasiones en mensajera del acontecimiento. La primera vez para informar sobre la tumba vacía, y la segunda como enviada de Jesús resucitado para anunciar a la comunidad: hemos visto al Señor, y les transmite
sus palabras. En el ínter de estos dos anuncios de la mujer, Juan nos narra la ida de Pedro y el discípulo amado a la tumba vacía. Allí el discípulo amado vio y creyó, a partir de la observación de los signos. Con María Magdalena tenemos el modelo del anuncio pascual. Con el discípulo amado tenemos el modelo de la fe pascual. Iremos avanzando al culmen del primer domingo pascual. Ese mismo día, dice el texto, al atardecer, el resucitado viene personalmente al encuentro de sus discípulos. El texto insiste la vivencia del primer día de la semana. La comunidad se describe así: estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, en aquel lugar se encontraban pues temerosos. Jesús los encuentra con las puertas cerradas. Todavía se encuentran en el sepulcro del miedo y no tienen la participación de su vida del resucitado. Es la primera vez que se le manifiesta como Señor resucitado a su comunidad. Se realiza entonces al interior de la primera comunidad el camino de la fe pascual. Segundo, el primer encuentro de Jesús resucitado con su comunidad tiene dos momentos. Jesús se manifiesta a su comunidad en cuanto Señor resucitado y les comparte además su misión, su propia vida y el poder para perdonar los pecados. Jesús se manifiesta a su comunidad también como Señor resucitado en tres acciones que lleva a cabo. Se pone en medio de ellos, les da su paz diciéndoles: la paz esté con ustedes. Luego les hace ver las marcas de su crucifixión. Les mostró las manos y su costado. Y la reacción no se hace esperar. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. La presencia de Jesús resucitado suscita paz y alegría. Estos son los dos grandes dones del resucitado. El primer don es fundamental, es el de la paz, mencionada 3 veces. Insiste, les dio esta promesa en sus palabras de despedida diciéndoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo, que no se turbe su corazón ni se acobarde. Una vez alcanzada su meta, ha sido glorificado como vencedor del mundo y de vuelta a la casa del Padre. Les da su paz anunciada. Jesús, por lo tanto, es el fundamento de esa paz. No les evita las aflicciones del mundo, porque en el mundo, dice Jesús, en el mundo tendrán tribulaciones, pues si les dará la seguridad y la confianza frente al mundo, diciéndoles: ánimo, yo he vencido al mundo. ¿De dónde proviene pues el don de la paz? De sus manos clavadas y de su costado traspasado. Jesús fundamenta sólidamente sus palabras. Se legitima mostrándole sus llagas. Con este gesto quiere decir que el resucitado es el mismo crucificado, no es otro. La contemplación, el ver los signos de sus llagas, les descubre además otro mensaje: el resucitado ha vencido la muerte. Las llagas son el signo de su amor inmenso por los suyos. Los discípulos son sus amigos, no solamente porque les da vida, sino porque además son verdaderamente amados. Es para ellos el buen pastor. Ese amor no les faltará nunca. Esas señales de los clavos que lo ataron a la cruz se los recordará todos los días. La fuente de vida que brotó de su costado traspasado por la lanza no para de emanar el agua del Espíritu para todo aquel que se acerque a él. La reacción frente a la experiencia del resucitado es la alegría. La respuesta no puede ser sino la alegría de ver al Señor.
ese gozo plenificante de quien se siente amado. En la Pascua los discípulos hacen la experiencia de ese amor sin límites del Señor. El contraste con la situación inicial es notable. Los discípulos ahora saben que en un mundo que infunde miedo, ellos cuentan con el vencedor del mundo. En consecuencia, no deben cerrarse ante el mundo y sus desafíos, sino entrar en él llenos de confianza. Por eso Jesús les abre las puertas para que sean capaces de ir al encuentro de este mundo, llenos de paz y de alegría. Serán portadores de los dones del crucificado, ahora resucitado. Jesús además les comparte su misión, su propia vida, su propio poder para perdonar los pecados. Jesús hace la apertura de las puertas del amor y del perdón. El gozo pascual no permanece en sí mismo, se vuelve irradiación. Jesús hace avanzar la experiencia pascual. Nuevamente los saluda con la paz y les comparte su propia misión, su vida, su poder para perdonar los pecados. El don de la paz y el envío a la misión. Jesús les ha dicho: la paz esté con ustedes. La repetición del saludo de la paz es significativa. La paz del Señor resucitado está asociada al don de la misión, puesto que en todo están en comunión con Jesús. Los apóstoles en la misión tendrán necesidad de esa seguridad y confianza que proviene de Él, ya que el mundo los odiará. Es verdad que el destino de los discípulos no será diferente del de Jesús. Por eso, solo arraigados en su paz podrán llevar hasta el fin la tarea encomendada. El envío a la misión y el soplo de su Espíritu. Jesús ha dicho: como el Padre me envió, así también los envío yo. Así envía el Señor Jesús a sus discípulos al mundo, para llevar a cabo la misión. Los llena de su Espíritu Santo. Jesús infunde sobre todos su último aliento sobre la cruz. Lo desborda en el agua que emana de su costado abierto, y ahora glorificado lo sopla sobre los discípulos que son enviados, poniéndolos en comunión profunda con la Santísima Trinidad. En el Espíritu Santo son capacitados para comprender a fondo su obra y ser testigos de ella. El soplo del Espíritu y el poder de perdonar los pecados. En esa comunión con Jesús, por medio del Espíritu, los apóstoles entran a fondo en la misión de Jesús. Él fue presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y de hecho, así obró hasta el instante final de la cruz. Ahora resucitado, Jesús envía a sus discípulos con la plenitud del poder para perdonar o remitir los pecados. El perdón está asociado con la experiencia del Espíritu que purifica los pecados y en el cual se nace de nuevo de lo alto. Retener los pecados no es una condena inapelable, sino ante todo un renovado llamado a la conversión. El segundo encuentro de Jesús resucitado con su comunidad y con Tomás en especial. Jesús repite la experiencia dominical 8 días después. El primer día de la semana comienza a institucionalizarse. Como novedad, esta vez Tomás está ahí. El domingo anterior estuvo ausente. Este nuevo evento responde a la inquietud: ¿cómo llega a creer quien no ha visto personalmente al crucificado resucitado? Veamos cómo dice
el Evangelio, el encuentro de la comunidad y Tomás? La respuesta aparece enseguida, ante todo mediante el testimonio apostólico. Así es como lo hacen los 10 discípulos con Tomás ausente. Le dicen: hemos visto al Señor. Pero Tomás se niega a creer el anuncio pascual de la comunidad. Quiere una experiencia directa. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás y Jesús. Cuando llega el 8º día, Jesús resucitado se manifiesta de nuevo a su comunidad. Se destacan 2 ideas importantes. Jesús siempre toma la iniciativa. Es Él quien viene al encuentro y, conociendo de antemano lo que Tomás ha dicho, se le anticipa para invitarlo a tomar contacto con las llagas que él quería ver y tocar. Jesús no quiere que ninguno quede excluido del gozo pascual y por eso saca a Tomás de su aislamiento. Todos ven cómo Jesús conduce a Tomás a la fe. De nuevo, su gran don es la paz, la seguridad y la protección que se fundamenta en la misma persona del Señor resucitado. También Tomás, el que se niega a creer, recibe la paz, mostrando conocimiento de lo que ha dicho Tomás. Jesús le muestra los signos de su muerte y de su amor. Estos son al mismo tiempo fuente de salvación. Le permite acceder al creer por este medio. Enseguida Tomás y todos los incrédulos. Le dice el Señor: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás confiesa su fe como ningún otro: Señor mío y Dios mío. El que estaba más atrás de todos, al final resulta delante de todos. Para él personalmente Jesús es Señor y Dios. Jesús es el Señor cuyo poder vivificante salva. Bajo su soberanía todo se renueva. Jesús es Dios mismo que se acerca a todo hombre mediante su encarnación y comparte el don de su vida. El señorío de Jesús es el señorío de Dios. Así lo entiende Tomás. Su vida queda entonces completamente abandonada en las manos de su Señor y su Dios. Jesús y nosotros. Después de tan importante afirmación y confesión de fe de Tomás, Jesús enseguida llama bienaventurados a los que no ven y con todo creen. Jesús mira a los que creerán en el futuro. La experiencia de los que vieron al Señor se convierte en impulso para que otros puedan creer. Ya no será mediante las apariciones directas del Señor resucitado, como se dará a conocer, sino a través del testimonio de los discípulos, con la fuerza del Espíritu Santo. En conclusión, la fe pascual se suscita por el testimonio de aquellos que han hecho la experiencia de la obra de Jesús y muestra cuál es el camino de acceso a la fe para todos aquellos que no lo vemos como lo vieron Tomás y sus compañeros. El que vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. El evangelista es un testigo que hace de mediador en la experiencia que todos estamos llamados a hacer del resucitado. Lo importante es que lleguemos a un creer preciso y personal. Esto es, que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios vivo en nuestras vidas. El creer nos une a Jesús y por medio de Él, en la dinámica de la fidelidad a la palabra, entramos en comunión con Dios Padre.
El domingo nace como día en el que la comunidad de los discípulos hace la experiencia del resucitado, se alegra con su presencia y con la efusión del Espíritu Santo. Le da inicio a una nueva humanidad, inaugurando de esta manera los nuevos tiempos de la paz que solo Jesús puede dar. Hay que celebrar, mis queridos hermanos, el domingo. Que nadie se pierda de sus celebraciones dominicales y que el encuentro con el Señor Jesús revitalice nuestra experiencia de fe. Felices Pascuas de Resurrección. Dichosos seremos nosotros también que sin ver creemos y avivemos de esta manera nuestra experiencia de fe. Disfrutemos, queridos amigos, este domingo en compañía de nuestros seres queridos y de nuestras familias. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz domingo a todos, felices Pascuas de Resurrección.